Bien, vamos a compartir en esta tarde una vez más la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a encomendar en las manos de Dios la enseñanza, que Él nos dirija y que todo lo que en esta tarde hemos de compartir sea de edificación para nuestras vidas y para todos los que estamos en este lugar. Señor, gracias te damos una vez más por tu presencia. Gracias cuando nos disponemos ahora, Señor, a compartir la enseñanza de tu palabra. Oramos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos, llevándonos, Señor, por la senda de esa palabra que ha sido dada, Señor, para la edificación de vida de nuestros corazones, Señor. Oramos para que tú pongas, Señor, la palabra precisa, Señor, sabiendo tú la necesidad que hay en cada corazón. Añádele bendición, Señor, y vida eterna, y ministra a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos en el dulce y bendito nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Bien. Vamos a ir al libro de los Hechos, al capítulo 2 del libro de Hechos, y vamos a leer unos pocos versículos. Hechos capítulo 2, desde el verso 41 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mi tema en esta tarde: la iglesia ya no es la misma. Acabamos de terminar el domingo anterior una serie de 3 enseñanzas donde estuvimos revisando un poco lo que nosotros creemos en nuestras convicciones de fe y algunas de las cosas que no creemos. Estuvimos viendo doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Y qué importante es el poder invertir tiempo, no solamente en lo que podamos recibir desde acá en 3 enseñanzas, sino lo que eso despierta o debería despertar en el corazón de los creyentes con relación a lo que es la doctrina de nuestra fe. ¿Qué es el cristianismo? ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la base fundamental? Y basándonos en eso, poder entonces empezar a trabajar en la construcción de un modelo de vida en nosotros. Por supuesto, Dios nos da a nosotros todos los recursos espirituales en el momento en que nosotros abrimos nuestro corazón para el Señor. Nos da
los elementos para que nosotros empecemos a crecer. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso es parte de lo que la Biblia enseña. Dios no nos deja huérfanos, sino que Dios nos llama, nos salva, nos pone ahora en su camino y nos da las herramientas necesarias para nosotros empezar a caminar y empezar a construir la vida espiritual. Una vida que va a durar los años que estemos nosotros en esta tierra. Como lo he dicho en otras oportunidades, en el cristianismo no hay graduación aquí en la tierra, que ya terminé, ya culminé todos los estudios habidos y por haber de la Biblia, y como ya terminé, ya no necesito ni leer más la Biblia, ni orar, ni congregarme, porque ya yo terminé, ya me gradué. Eso no sucede en la vida espiritual, sino que es una búsqueda constante. Hay una necesidad que nace en el corazón de los hijos de Dios de buscar al Señor. Y aun cuando hayamos leído la Biblia y cuando hayamos leído un pasaje muchas veces, a veces escuchamos decir, oye, pero el pastor va a predicar otra vez sobre ese pasaje. Yo recuerdo que él predicó sobre ese pasaje tal tiempo. Pero mire, no nos cansamos de predicar la palabra que fue dada a la iglesia, porque las veces que podamos estudiarla, siempre Dios va a añadir algo nuevo para nuestra vida. ¿Dicen amén? Aleluya. Así que el hecho de nosotros poder repasar y ver la necesidad de nosotros poder fundamentarnos en la doctrina, yo creo que es bien importante. El que no sienta hambre y apetito de conocer la palabra de Dios, mire, yo creo que va a tener que entregarse a Cristo. De verdad, verdad. Porque si una persona no siente la necesidad de recurrir a la Biblia, entonces pudiéramos decir, bueno, posiblemente haya sido un asistente a la iglesia por tanto tiempo, pero todavía no ha tenido la experiencia con el Señor. Porque lo que determina de que una persona ha conocido la gracia de Dios es esa hambre que se despierta en el corazón de conocer su palabra y de poder crecer, de poder entonces empezar a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La iglesia fue establecida por el Señor para cumplir con una gran misión. ¿Cuánto lo cree? Aleluya. La iglesia no es un invento de los hombres. Creo que lo dije en una de las charlas de la serie. Eso no fue un capricho de un grupo de judíos que dijeron, bueno, mira, vamos a organizarnos y vamos a ver qué forma le damos a esto. Y vamos a hacer una institución y la vamos a llamar a iglesia, y eso va a fundamentarse en esto y va a caminar de esta manera. No. Eso no es un invento de los hombres. Dios, el Señor, es el que establece la iglesia. Y la establece ¿con qué fin? Con el fin de que la iglesia entonces cumpla con una misión. Y la misión necesita ¿qué? Una misión necesita misioneros. Gente que la cumpla. Gente que la lleve a cabo. Gente que pueda entonces cumplir con la encomienda, con lo que se le ha encomendado. Cuando una compañía tiene todos sus departamentos funcionando, necesita, bueno, hoy día con la tecnología las cosas han cambiado mucho, pero siempre se necesitaba de el mandadero. La persona entonces que llevaba y traía documentos y subía, bajaba y venía y hacía gestiones, bien necesario. Porque si no lo hacían esa persona, alguien tenía que hacerlo. Entonces esa encomienda que Dios le entrega a la iglesia, se la pone entonces en manos ¿de quién? De los creyentes. Esa misión entonces necesita misioneros.
Hay un texto en 2 de Timoteo 2:15, rápidamente lo leo, que dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Cuando hablamos de asumir nuestro papel, nuestro rol, cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado, eso involucra y significa de que nosotros entonces tenemos que hacerlo con toda responsabilidad. Tenemos que saber entonces qué es lo que vamos a transmitir, qué es lo que vamos a enseñar. Por eso cuando alguien es neófito es un término griego, donde es una persona que no está capacitado para desarrollar una función que él presume conocer. Y dice, sí, es como a mí me encomienden: pastor, ¿usted sabe hacer este púlpito? Oh, sí, cómo no, eso es facilísimo, déme, sí. Y me pongo yo a hacerlo y digo, ¿por dónde empiezo? Yo no sé ni por dónde empezar. Eso es un neófito, alguien que presume algo pero no sabe hacerlo. En las cosas de Dios nosotros necesitamos entonces capacitarnos para poder cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. La iglesia, con el correr del tiempo, de los años, la iglesia fue perdiendo su identidad. Y yo quiero aquí abrir un paréntesis con relación a lo que es la iglesia. La iglesia es del Señor. Amén. Por eso lo puse aquí en el boletín. La iglesia es del Señor. No hay duda que de la iglesia es del Señor. Y lo que es del Señor, mire, está protegido por Él. Está bajo la cobertura de Dios. Por eso yo recuerdo hace muchos años yo aprendí algo. Cuando me preguntaban, ¿y cómo está la iglesia? Y yo aprendí a contestar, miren, la iglesia está bien. Los que estamos mal somos nosotros. Y la gente decía, oye, pero ¿cómo es eso? ¿Y usted no es la iglesia? Sí, la iglesia como organismo de Cristo siempre va a estar bien. Por eso dice la Biblia de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. La iglesia de Jesucristo siempre se mantendrá, porque hay alguien que vigila y vela por su iglesia. Ese es el Señor. La iglesia como organización, y ahí entonces me desprendo del concepto de lo que es la iglesia como organismo, la iglesia como organización, la iglesia ya estructurada, la iglesia entonces compuesta por personas, por seres humanos, donde nombra y establece funciones, cargos, donde hay entonces reglamentos, donde hay cosas. Esa iglesia es la que ha sufrido cambios a través del tiempo. Por eso basamos la enseñanza en el pasaje ese, en el libro de los Hechos, que nos habla entonces de cómo fueron los comienzos de la iglesia en su primer siglo. Cómo Dios la establece. A veces se trata de justificar el comienzo de la iglesia de una manera porque tenía que comenzar y era necesario que fuera de esa manera. Pero que después entonces la iglesia agarraría otro curso y no hay problema. Y yo difiero de esa apreciación. Yo creo y estoy convencido de que lo que está establecido en la palabra, el modelo que Dios establece en la palabra, Dios lo establece y lo da para que nosotros podamos vernos en este espejo. En el
en el propósito de Dios para la iglesia del Señor, para todos los tiempos. No se preocupe, ahorita nos vamos a meter en los pasajes que leímos. Yo sé que hay pasajes que son un poco difíciles de interpretar para este tiempo, para el siglo XXI o para los siglos que precedieron al inicio de la iglesia del Señor. La iglesia con el correr de los años fue perdiendo su identidad, su razón de existir y el verdadero propósito para lo cual Dios la estableció. La iglesia de hoy día, cualquiera fuera su denominación, no importa, se ha ido diluyendo y está a punto de dejar de ser lo que fue en sus inicios. Y cuando decimos esto, lo decimos con toda la responsabilidad, sabiendo, y da tristeza ver de la manera como la iglesia aparentemente ha crecido, numéricamente la iglesia ha crecido, pero espiritualmente la iglesia ha menguado, la iglesia ha descendido, la iglesia no ha mantenido los mismos niveles que Dios estableció desde un principio. Y eso es evidente en cuando uno hace un análisis de las organizaciones y de las instituciones que conforman la iglesia de hoy. Nos damos cuenta de que eso es una gran verdad. Vemos cómo en sus principios la iglesia del Señor se mantuvo firme en el inicio de su historia como iglesia. En los 3 primeros años, si a los que leen un poco la historia, en la historia de la iglesia, los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia fueron invariables. Una iglesia sólida, una iglesia firme, una iglesia fuerte, una iglesia fortalecida. Pero era una iglesia también perseguida. Era una iglesia señalada, era una iglesia cuestionada, no solamente por los opositores religiosos de la época, sino por el mismo gobierno. El Imperio Romano entonces le declaró la guerra a todos aquellos que se llamaban cristianos. Y aquello fue lo que determinó la fortaleza de los creyentes en sus 3 primeros siglos de historia de la iglesia. Algo pasó, y estoy haciendo estos rasgos históricos para después meternos un poco en el pasaje que leímos. Algo pasó y vemos la historia como entonces de repente algo cambió cuando el emperador Constantino tuvo una visión. Y esa visión lo llevó a convencerse de que el cristianismo era la verdadera religión. Y entonces fue cuando él decretó en el año 313, oficializó el cristianismo como la religión oficial de todo el Imperio Romano. Eso, por supuesto, trajo cambios en lo que a la iglesia del Señor, la iglesia perseguida, había sufrido en sus primeros inicios. Y yo me imagino a los creyentes de ese tiempo, cuando Constantino entonces hace aquel decreto que le cambió el rumbo a la historia, que muchos cristianos se gozaron, dijeron: wow, gloria al Señor, y alabaron a Dios por la conversión de Constantino. Porque eso iba a detener automáticamente la persecución tan atroz que durante 3 siglos habían sufrido los creyentes, los cristianos. Y aparentemente algo bueno y algo que tiene sentido y tiene lógica, porque ¿quién quiere sufrir? ¿Alguno de ustedes quiere sufrir? No, nadie quiere sufrir. ¿A alguno de ustedes le gusta el dolor? No, nos gusta es el reposo y el estar quietos,
disfrutar de la buena vida, ¿verdad? Y sentirnos bien, sentirnos saludables. Pero el hecho de estar hostigados, y ya no solamente por las cosas materiales, sino por las cosas de la fe, por los principios espirituales que uno puede tener. Mire, qué cosa tan tremenda. Y por eso vemos que la historia se marcó de sangre en sus inicios, cuando fueron miles de cristianos que dieron su vida en aquel ruedo romano, o en aquellos lugares donde eran lanzados a las fieras, donde los creyentes eran lanzados allá a los circos en manos de gladiadores, y hacían grandes espectáculos. Se llenaban aquellos coliseos, así como hoy día el mundo disfruta de las corridas de toros. Pero en ese caso no eran toros, sino eran cristianos perseguidos por fieras. Y la gente, me imagino, tomando refresco, comiendo palomitas y viendo aquel espectáculo. Y cada vez que se comían a un cristiano, me imagino que aplaudían. Qué espectáculo tan tremendo. Pero el asunto está en que todo aquello que aparentemente ahora se detenía parecía una buena salida y una buena estrategia. Pero mire, ¿saben una cosa? La conclusión fue de que, y yo no quiero poner en entretela o en entredicho la conversión de Constantino, no estamos llamados a juzgar, porque Dios conoce el corazón de los hombres. Pero sí, el enemigo cambió la estrategia. Y el enemigo dijo: no, ya no los voy a perseguir más de esta manera. Y ahora entonces, la religión que había sido perseguida por siglos, ahora era la religión oficial del primer imperio que gobernaba el mundo en aquel entonces. Y cambiaron las estrategias. Y Constantino entonces nombra, y ahí comenzó la decadencia moral y espiritual de la iglesia, cuando nombra a hombres inconversos, hombres que no habían creído, que no habían nacido de nuevo. Entonces los nombra como parte oficial de esa nueva religión en todas las naciones conquistadas por el imperio. Y entonces se institucionalizó la religión en el imperio romano, y de ahí vino la debacle espiritual. Todo esto lo doy como parte, como base histórica, para que sepamos que la iglesia ya no es la misma. Que la iglesia, a partir de ahí, la iglesia empezó entonces la decadencia espiritual. Tal vez en números empezó a crecer. Y empezaron entonces los creyentes a salir de las casas donde se congregaban, y empezaron a construirse los grandes templos y los grandes mausoleos y las grandes basílicas y todas aquellas cosas que conoce el mundo de la arquitectura. Pero vino la debacle espiritual de la iglesia del Señor. La iglesia ya no es la misma. Dice Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los predicadores, muchos los predicadores de hoy día, tienen miedo de predicar la verdad. Porque predicar la verdad significa poner a las personas en 3 y 2 a una decisión. La decisión de elegir por el camino ancho o por el camino angosto. Y por eso muchos, por el hecho de no exponerse a que la gente se les vaya, entonces simplemente se abstienen de predicar el evangelio como le fue dado a la iglesia en ese primer tiempo, por miedo de decir la verdad. Porque las audiencias de ahora quieren escuchar cosas agradables. La gente,
Mire, cuando usted a la gente le pasa la mano por encima, ¿verdad? Y le soba su pecado y su condición en la que se encuentre, no importa cómo te encuentres. Y dicen medias verdades mezcladas con medias mentiras. Que Dios te ama, sí, eso es verdad. Sabemos que Dios nos ama, pero nosotros tenemos que decirle a las personas: Dios te ama, pero Dios no ama tu pecado. Y necesitas cambiar de curso, necesitas arreglar tu condición y tu situación delante del Señor. Estamos llamados a decirle a la gente las verdades completas. Dios nos ama, pero no ama nuestra condición pecaminosa. Dios quiere una transformación en nuestras vidas. Dios quiere que nosotros podamos entonces ser ahora nuevas personas. Esa es la voluntad del Señor. La iglesia ya no es la misma, porque hoy vemos muchas iglesias alrededor del mundo clasificadas por su raza, o por el color, o por su estatus social. Iglesias ricas o muy ricas, o iglesias pobres o muy pobres, o iglesias donde hay intelectuales o iglesias de un bajo nivel intelectual. Y vemos entonces, y eso, mire, y eso lo podemos nosotros apreciar. Nosotros lamentablemente en los años que tenemos acá en los Estados Unidos pudimos ver eso. Iglesias donde la membresía de una congregación blanquita, con los ojos verdes y el pelo amarillo, rechazan a los hermanos de color o a los hermanos de otra cultura, con otros rasgos, con otras costumbres. Y uno dice: ¿cómo puede ser que esto suceda dentro de la iglesia del Señor? ¿Habrán realmente entendido cuál es el mensaje del evangelio? ¿Habrán captado realmente a dónde Dios nos ha puesto ahora cuando somos creyentes, cuando somos hijos de Dios? Cuando Dios no hace acepción de personas, cuando Dios salva al hombre indistintamente de su color, de su raza o de su posición, porque Dios está bregando con el hombre para salvación, para que el hombre sea salvo, no importa su posición, su raza, su color o su intelectualismo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la iglesia como organización ha llegado a esos niveles, y vemos entonces iglesias de morenitos, iglesias de blanquitos, blancos, como le llaman aquí a los americanos, porque nosotros, aunque seamos blancos, la hermana Lourdes no es blanca, para los gringos no es blanca. ¿Y de qué color será entonces? Ella es más blanca que muchos gringos, ¿verdad? Entonces uno dice: pero qué clasificación tan extraña el blanco, porque bueno, el blanco es lo máximo, ¿verdad? Lo más bonito, ese calificativo se lo llevan ellos. Nosotros somos los latinos, aunque seamos más blancos que ellos. Y es triste cuando uno ve, porque uno lo puede asumir, mire, de la puerta hacia afuera. En el mundo uno puede escuchar cualquier cosa, pero dentro de las iglesias, cuando uno ve estas clasificaciones, uno dice: algo está mal, algo no está funcionando. Cuando hay racismo dentro de las iglesias, cuando hay pastores que se incomodan cuando llegan personas de otras culturas a visitar la iglesia, y por eso entonces la orden que hay es: no le des mucha atención, no me lo reciba, porque de repente se entusiasma y se nos queda aquí y se nos crea un conflicto. Recuerdo que cuando estábamos en la iglesia Gateway, que el pastor Lester, en ese entonces, él tenía tal vez menos de 5 años en ese pastorado. Y Dios puso en su corazón
abrir la iglesia que había sido tradicionalmente, esa iglesia, tradicionalmente hecha para familias angloamericanas, todos blanquitos. Y el pastor Lester tuvo, y yo recuerdo que eso lo compartió muchas veces con nosotros, Dios puso en su corazón abrir las puertas de la iglesia, internacionalizar la iglesia. Y fue entonces cuando inclusive se le cambió el nombre a Gateway. No se llamaba Gateway, tenía otro nombre, no recuerdo ahorita. Y se abrió a todas las culturas. Ahí fue el tiempo cuando nosotros llegamos como iglesia hispana, que se estableció en ese lugar como una misión hispana, con pocas personas. Y se abrió también para un grupo brasilero. Luego llegaron los africanos, que también tuvieron su presencia en ese lugar. Inclusive llegó a funcionar durante un buen tiempo una iglesia rusa en el mismo edificio y compartíamos horarios. Esa decisión de Lester le costó una cantidad de familias que se le fueron a Lester, que habían crecido en esa iglesia, sus generaciones, sus hijos, sus nietos, pero cuando se hizo eso, ya esa no era la iglesia para ellos. Y uno dice, ¿será que esa gente que piensa así, será que llegarán al cielo algún día? Porque uno pone en tela de juicio la salvación de una persona cuando un creyente que supuestamente ha sido alcanzado por el Señor piensa de esa manera. Y ahí vemos entonces hasta dónde el hombre puede llegar. Y ahí se ve de que no ha habido una verdadera transformación en el corazón de ese tipo de creyentes. Y de que difícilmente, y eso lo podemos nosotros corroborar con la palabra del Señor, esas personas llegarán un día a estar en la presencia del Señor si no se arrepienten primero. Porque Dios no es racista. Dios no clasifica a la gente por lo que somos, por nuestro color o por nuestra condición social o económica, sino que Dios nos mira a todos de la misma manera. Y su gracia y su amor se manifiesta para que nosotros podamos entonces pregonar las verdades de Dios sin mirar estas cosas. Aleluya. Hoy en muchos lugares, para formar o ser parte de la iglesia o que seamos tomados en cuenta, entonces tenemos que ser de una clase social aceptable, o tenemos entonces que tener un tipo específico de raza o de color. En cambio, en la iglesia primitiva, dice la historia que leímos, de que se unieron al principio de la predicación del apóstol Pedro, se unieron 3,000 personas, donde no se mencionan ni los nombres, ni su condición social, ni el sexo, ni la edad, sino que todos eran bien recibidos. ¿Cuál era la única condición para ser parte de la iglesia del Señor? ¿Cuál era? Recibir a Cristo en sus corazones. Pero recibirlo de verdad, verdad. Porque yo creo que en ese tiempo, ahí no había mucho engaño en los que venían a ser parte de la iglesia. Porque la persecución que se desató en el desarrollo de ese primer siglo alejó a los que realmente no eran creyentes. Cuando vieron que la cosa era en seria, cuando empezaron a llegar las noticias de que muchos estaban siendo masacrados y muertos por causa de su fe. Mire, el que no se había convertido, sino que simplemente le gustaba, ¿verdad? Le gustaban los coritos, le gustaban los cánticos. De repente estaba echándole el ojo a una muchacha por ahí o al muchacho. Cuando vieron la persecución dijeron, no, de aquí me voy yo, esto no es para mí, porque la cosa era seria. Entonces los que perseveraban, los que realmente habían creído, eso sí, eso entonces echaban raíces. ¿En qué? En la doctrina
que los apóstoles ahora le estaban compartiendo. En la vivencia, en la experiencia que realmente marca la vida de un cristiano para siempre. Y yo creo que la palabra de Dios hace cristianos para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es una moda. Cuando yo me convertí, los amigotes que me rodeaban uno me dio 2 meses. Me dijo, en 2 meses ya te veo metiéndote droga otra vez. Y se equivocó. Eso nunca se cumplió. Porque él lo que no sabía era la experiencia que yo había tenido y que realmente transformó mi vida. Por eso la experiencia con el Señor, ese abrirle el corazón a Dios, abrir nuestro corazón para que el Señor entre, para que el Señor venga, para que el Señor cambie. Después que Dios toca la puerta del corazón y nos invita. ¿Qué hacemos nosotros? Abrimos el corazón. Señor, aquí está mi vida. Cuando eso pasa, entonces Dios viene a ser morada en nosotros. Ahí está, nos entrega la llave. Es como cuando el que firma por la adquisición de una casa. Qué día tan bonito, ¿verdad? Cuando tienen que firmar y a recibir la llave. Y cuando la casa es nueva ni se diga, pues, imagínense. Ahí está, le entregan la llave. Bueno, así es la experiencia de la salvación. Le entregan la llave a uno. Pero ¿qué hace usted con la llave? ¿Puede dormir dentro de la llave? ¿Se puede usted duchar dentro de la llave? ¿Puede usted meter los alimentos en la refri dentro de la llave? No, usted tiene que darle uso a la llave. Usted tiene que abrir, entrar y tomar posesión de lo que ahora Dios le ha entregado. Y empieza entonces a conocer los espacios. Y empiezan entonces los muchachos a repartirse. Este es mi cuarto. No, este no es él, ese es el mío. Y empiezan cada quien a ubicarse. Pero es necesario conocer lo que Dios nos ha entregado. Y por eso, y lo pongo de esta manera porque yo sé que es práctico para nosotros entenderlo. Cuando Dios nos entrega la experiencia de la salvación, la entrega para que nosotros entonces ahora echemos raíces, para que profundicemos ahora en ese regalo precioso llamado gracia de Dios que ha sido derramada en nuestra vida. Y ahí la participación ahora nuestra, el deseo entonces de esforzarme por adquirir. Por eso el Señor, mire, el Señor en una de las iglesias del Apocalipsis les saca en cara el hecho de haber perdido el primer amor. O sea, en otras palabras, te entregué la llave y la botaste. ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave que te entregué? ¿Dónde están todos los derechos que te puse en tus manos para que lo utilizaras, para que crecieras, para que te desarrollaras? Nadie se podrá justificar delante del Señor. Por eso la salvación es tan personal, pero tan personal, de que cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuenta a Dios por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, es una oportunidad que Dios nos da para nosotros enderezar nuestros pasos. ¿Dicen amén? Cada vez que nosotros escuchamos la palabra del Señor, que Dios nos redarguye y sabemos que no es la palabra del pastor, no es la palabra del predicador, es la voz de Dios que nos habla a través de esta palabra que es viva y eficaz, como dice la Biblia, y que ella penetra hasta partir el alma. Ella penetra para revolucionar nuestra manera de ver el mundo y de actuar en esta vida donde Dios nos ha puesto. Por eso, cuando yo empiezo a entender esto, empiezo entonces a ubicarme en el verdadero contexto de lo que Dios formó a través de la iglesia. Por eso la iglesia, por eso el título. Yo sé que el título es un poco comprometedor. La iglesia ya no es la misma, porque se han perdido valores fundamentales
de la vida espiritual de los cristianos. Y hoy día, por supuesto, han pasado 20 siglos, 21 siglos. Y usted podrá decir, y esos son argumentos que uno lo escucha con mucha frecuencia, pastor, pero estamos en el siglo XXI. Entonces tendríamos que volvernos allá y ponernos una batola, una bata blanca, una bata, y andar en sandalias y no montarnos en carro. Pero eso no es lo que se refiere. Estamos hablando, por supuesto, de que el mundo cambia. Hay cosas que cambian. En aquella época no habían aviones, no habían carros, no habían teléfonos, no habían computadoras. Pero lo que sí había era el Espíritu Santo derramado en el corazón de aquellos creyentes, al igual que el Espíritu Santo que ha sido derramado en el corazón de los creyentes del siglo XXI. ¿Dicen amén? Ese es el mismo, ese sí no ha cambiado. Ese ni se ha modernizado, ni se ha puesto antiguo ni viejo. Ese es el mismo Espíritu que ahora está en nosotros y que opera en nosotros y que nos lleva entonces a esa verdad, la verdad que fue revelada por Dios para la iglesia. Bendito el Señor. Lo único importante entonces, ¿qué era? Haber recibido a Cristo, y por eso pongo aquí en mis notas, de verdad, verdad. ¿Y saben por qué pongo de verdad, verdad? Porque hay mucha gente que se entrega a Cristo, pero no de verdad, verdad. Por eso sé que hay pastores que cuestionan cuando se hace un llamado y que la gente pase. Pero nosotros no conocemos los corazones. Nosotros estamos llamados a hacer ese llamado a las almas. Y como Dios es el que mira el corazón, bueno, Dios es el que anota, Dios es el que apunta. Si hay alguien que pasa por algún otro interés, bueno, ya cada quien le va a dar cuenta a Dios por su condición. Por eso a veces las estadísticas que se sacan en las iglesias, por el número de personas que pueden pasar adelante en una iglesia o en una campaña, mire, muchas veces no marcan la realidad de lo que es. Podemos ver mucha gente pasar. Por eso dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Porque ese principio espiritual se mantiene. Dios conoce el corazón, pero uno hace el llamado. Porque nosotros no somos Dios para conocer el corazón de la gente, pero Dios sí lo conoce. Y por eso entonces el hecho de entregarnos a Cristo de verdad, verdad, es lo que va a marcar la diferencia en el corazón de esa iglesia que acepta a Cristo y que automáticamente los hace ahora ser hijos de Dios. Aleluya. Porque esa experiencia de la cual habla la palabra es la experiencia que nos da a nosotros entonces el inicio para nosotros tener ahora nuestra verdadera identidad. Las cosas viejas pasaron, dice la Biblia, he aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Amén. Y por eso las luchas que podamos tener con nuestros recuerdos del pasado, si usted vivió una vida terrible en el pasado, pero usted entregó su vida al Señor y se arrepintió de sus pecados y le entregó toda esa carga a Dios, mire, olvídese de eso. Eso ya es cuento pasado. Ya eso no cuenta para el día en que usted tenga que presentarse delante del Señor. Aleluya. La iglesia ya no es la misma porque hoy en día la mayoría de sus miembros son miembros ocasionales, eventuales, donde el compromiso y mi lealtad a Dios no están en el primer lugar, sino que cada uno de nosotros tiene su propia ocupación, su propia agenda, sus propias prioridades.
Y como construimos, cada quien va construyendo su propio mundo, su propia familia. Y cada quien tiene sus propias metas y las cosas por las que está luchando. Entonces, pareciera que eso es lo que va a tomar el primer lugar en la vida de un cristiano. Pero fíjense, aquí empiezan las cosas a distorsionarse con el espíritu que Dios puso en los cristianos del primer siglo. En aquellos hombres que eran hombres y mujeres tan iguales a nosotros, con familias, con hogares, con trabajos, con necesidades, con luchas, con metas, con sueños. Pero algo ocurrió, que Dios entonces cambió las prioridades de ellos, y ellos pudieron entender de que lo más grande que una persona puede recibir en este mundo, ya a ellos les había tocado. Ellos habían experimentado el gozo de la salvación. Y cuando se experimenta el gozo de la salvación, eso le va a cambiar el rumbo a cualquiera. Se la cambió a Pablo. Y si nos ponemos a ver en el caso de Pablo, le cambió el rumbo tanto así de que él había dejado todo a un lado. Lo tenía, como dice textualmente la palabra, todo ahora lo tenía por basura. Hay una palabra más fuerte en algunas versiones bíblicas. Todo lo tiene por estiércol. ¿Sabe usted lo que es estiércol? No voy a decir la palabra popular o vulgar. Pero todo lo tenía a un lado por alcanzar plenamente el conocimiento que ahora había obtenido por parte del Señor. Aleluya. Amados hermanos, estábamos perdidos. Estábamos candidateados para el infierno. Así, textualmente. Pero por la gracia de Dios, Dios nos sacó de ese camino errado en la que estábamos y nos puso en el camino hacia el cielo, el camino hacia la eternidad, el camino hacia el verdadero propósito, hacia la verdadera vida. La vida que nunca terminará y que disfrutaremos por todos los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Aleluya. Cambiaremos nosotros esa verdad por 100 años de vida en esta tierra, por muy plácido que sea, por mucho lujo que podamos tener. A veces cuando veo esos hombres multimillonarios que tienen grandes fortunas, y uno dice, wow, qué tremendo, ¿no? O sea, el poder disfrutar de una fortuna. Pero cuando uno los ve ya tan ancianos y con esa fortuna, uno dice, oye, pobrecito, ¿no? Porque ¿de qué le valió acumular tanta fortuna cuando ya dentro de poco ya no les va a representar pero ni un centavo cuando partan de este mundo? ¿De qué les sirve? Y yo no sé si usted se ubica en la comparación, pero definitivamente cuando Dios nos ha puesto a nosotros a entender este principio, es lo que va a determinar entonces nuestra consagración a Dios. Por eso entonces vemos cómo todos los que habían creído estaban juntos. Fíjense, aquí se produce un fenómeno que uno dice, ¿cómo lograron aquello? Tal vez pudiéramos tratar de mover un poco la historia. Bueno, tal vez el contexto que les rodeaba a ellos les facilitó para que ellos pudieran estar juntos. Mire, yo creo que no hay ningún contexto social que lleve a la gente, bueno, los hippies de los años 60, pero si usted ve los documentales del movimiento hippie que nació en este país, que son los hijos de la rebeldía de la generación del 20, de los 20, de esta nación.
y que después de la posguerra se levantan entonces con una reacción y nace lo que se conoce como el movimiento hippie. Oye, mire, los más viejitos, porque tal vez las nuevas generaciones no saben de lo que estoy hablando, pero ese movimiento hippie se caracterizó por un símbolo. Este símbolo. Ese símbolo en manos de los hippies era paz y amor. No más guerra, no more war. Paz y amor. Y entonces se sentaban ahí en las escalinatas del Congreso con una guitarra, fumando marihuana y proclamando paz y amor. Por supuesto, esa utopía, esa fantasía que se creó en esa generación hippie no duró mucho. Se convirtió en un boomerang para ellos mismos y los esclavizó, los llevó. Véanse un documental que hay, no sé si es de uno de los canales bien interesante. El documental dura más de 1 hora, de cómo esa revolución hippie se hundió en su propio vómito de la droga, donde la droga los llevó entonces a los manicomios, a la muerte, a la mayoría de ellos. Niños que fueron criados en un movimiento equivocado. Y digo todo esto porque hay cosas que aparentemente empiezan bien, pero terminan mal. ¿Cómo la iglesia del primer siglo logró aquello? A mí no me lo pregunten, pero lo hizo. Ellos entonces, dice la historia, que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Se parece esto a la iglesia que conocemos o que hemos conocido a través de los siglos por medio de la historia? No, no se parece. Por eso la iglesia ya no es la misma. Aquel efecto que Dios puso en el corazón de la iglesia, eso fue la base más sólida de lo que el Señor quería construir, no solamente en la sociedad judía, sino en todo el mundo conocido, porque Dios estaba preparando hombres para llevar su gracia después de las fronteras de Israel, para que conocieran entonces al Dios verdadero, al Dios que había venido entre los hombres para demostrarles a los hombres lo que era el verdadero amor. No solamente el amor de Dios, no solamente el amor filial, el amor ágape, sino el amor filial, el amor entre nosotros, que sí estamos en la capacidad de poder amarnos entre nosotros. Y la demostración estuvo ahí en el inicio de la iglesia del primer siglo. Y dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Wow. ¿Cuántos anhelan una iglesia así? Aleluya. Qué tremendo, qué tiempos tan tremendos vivió la iglesia en sus 3 primeros siglos. Porque esa era lo que caracterizaba a la iglesia. Esto no es un hecho aislado. Esto es un hecho generalizado en la iglesia en sus 3 primeros siglos. Y pueden remitirse a la historia. Después de la historia de lo de Constantino, la historia cambió. Ya las cosas no fueron igual. Muchos se unen a la iglesia para satisfacer alguna necesidad y ya, hasta ahí. Después que lograste tu objetivo, listo. Te pintaste de colores, como decimos allá en mi país. Y ya no te importa. Porque ya lo que perseguías, ¡pum!, lo obtuviste. Y ahí vemos nosotros de que no hay realmente una verdadera conversión. No hay un verdadero encuentro con el Señor transformador. En cambio, los creyentes en la iglesia primitiva eran hermanos entregados de verdad, que perseveraban, eran constantes,
eran coherentes con lo que decían y con lo que creían. Aleluya. Hoy día tenemos en nuestro tiempo un gran fenómeno. Esto lo hemos hablado nosotros entre pastores muchísimas veces, porque es un gran problema que tenemos en el mundo occidental, específicamente en este país. Cuando usted consigue en una misma, mire, en esta Steelboro Road, que no sé dónde termina y comienza por allá cerca del hospital, no sé, por allá. Cuente las iglesias que hay en una sola avenida. Y en la avenida por donde usted agarre, empiece a contarlas. Pierde usted la noción de la cantidad de iglesias que hay. Entonces aquí se produce un fenómeno que no la había en la iglesia primitiva, que es los miembros por transferencia. La membresía por transferencia. La persona que llega a una iglesia, porque como hay tantas, bueno, déjame meterme aquí para ver. Oye, aquí como que está bueno, está bonito, me gusta. Y empezamos a ver, oh, sí, está cómodo. Pregúntale al pastor a ver qué programas hay para los muchachos. Porque a mí me han llegado personas así: pastor, ¿qué tiene usted para los muchachos? Yo tengo 3 adolescentes. Cuando yo le he dicho, mira, no tengo nada, porque yo creo que la iglesia no está llamada a sostener ni a muchachos, ni a niños, ni a viejos con programas humanos. No creo en los programas humanos. Creo en el poder transformador de Dios en la vida de la gente. Y que lamentablemente entonces se ha creado un monstruo llamado iglesia moderna, competitivo, un monstruo competitivo. Mire, ahí hay una iglesia en Alabama que le está robando miembros a la población cristiana que vive en la frontera entre Alabama y Georgia. ¿Saben por qué? Porque la gente dice, bueno, mira, no importa, echamos hora y media, hora y pico rodando, pero mira la iglesia que nos vamos a meter. Una iglesia que tiene una cancha, no solamente canchas de golf, tiene un bowling, un super bowling dentro de las instalaciones de la iglesia. Tiene gimnasios, tiene saunas, tiene canchas de tenis, tiene todos los entretenimientos habidos y por haber que cualquier club le envidiaría a esa iglesia que está aquí en Alabama. La acaban de inaugurar, no tiene tal vez unos 6 meses, 8 meses que la inauguraron. Costó casi $30 millones el proyecto. Y ese fenómeno que se produce aquí en los Estados Unidos es denigrante, porque esa no es la iglesia que Jesucristo estableció allá en el primer siglo. Ese no es el modelo a seguir. Ese es el modelo que el hombre ha decidido en sus programas, en su apetencia crear, porque mientras más programas tengo, más retengo a la gente. Estaba viendo una noticia de una iglesia, creo que en Colorado, en un estado de esto, que la iglesia es un lugar grande y el pastor, como es aficionado al rodeo, tiene un gran rodeo dentro de la iglesia y el alcance es llamar al rodeo. Y toda la comunidad entonces va a su feria de rodeo. Y donde uno de los que monta es el pastor, ahí montándose ahí en su caballo, en sus toros, en sus cuestiones. Y wow, y es una novedad porque recuerdo, y yo creo que ya se los he compartido, una vez alguien acá mismo en la ciudad me dijo, pastor, fue a mi casa a decirme, pastor, mire, estoy yendo a una iglesia espectacular, es un restaurante. Un restaurante. Usted entra y hay un buffet. Y está entonces en una esquina, está la banda que ameniza. Y está la pastora, es una pastora que pastorea la iglesia. Y la gente va agarrando su buffet y se van sentando donde bien quiera. Y están comiendo y están escuchando las alabanzas y la predicación de la palabra. No importa, usted puede comer. No hay ningún problema, siéntase cómodo. Aleluya.
Aquí es cerca, en Marietta, hermano. Si quieres le doy la dirección. Que uno dice, wow. Y esta persona me lo dijo, pero bien emocionado. Pastor, mire, es que los pastores tienen que ser creativos. Mire, yo prefiero quedarme en la romana vieja, hermano. Déjeme a mí, porque yo creo que hay un orden de Dios establecido para su obra, para su iglesia. Y hay cosas donde el hombre tiene que soltar sus gustos y las cosas que le llamen la atención y someterse a Dios. No podemos adaptar a Dios a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos a Dios y a su palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Por eso la iglesia no es la misma. Cuando vemos estas cosas que ocurren y hay gente fascinada con estos cambios que hay. Por eso mire, en el caso de los movimientos juveniles, qué cuidado tenemos que tener. Porque iglesias, como saben de que eso es un gran imán, cuando uno puede atraer a los jóvenes. Entonces, para los jóvenes atraerlos, vamos a hacer cualquier tipo de espectáculos que a ellos les guste, donde ellos se identifiquen. Y entonces la iglesia y los ministros atraviesan una línea territorial, espiritual, bien peligrosa, donde entonces caen en un terreno de hacer de la iglesia un gran espectáculo donde no hay ninguna reverencia. Eso parece cualquier concierto mundano de cualquier artista famoso o grupo famoso del mundo. No hay diferencias. Véalo. Son grandes superproducciones musicales con todos los recursos tecnológicos. Y hasta ahí llegan. Y no quiero ser crítico de los lugares donde lo puedan estar haciendo de la manera correcta. Pero por lo general, estas son las cosas que están ocurriendo hoy día. ¿Por qué? Para atraer, para tener entonces a los muchachos bien entretenidos. Pero mire, con tener a la gente entretenida, no los estamos llevando a la eternidad ni al cielo. Con entretenimiento no estamos produciendo la transformación de vida en el corazón que Dios está esperando en la gente. Lo único que transforma la vida de la gente es Cristo a través de su palabra por medio del Espíritu Santo. Yo recuerdo cuando yo creí al Señor. Mire, primero la iglesia donde estuvimos no tenía ningún tipo de entretenimiento. El único entretenimiento que tenía, ¿usted sabe cuál era? Las vigilias. El salir a las plazas a repartir tratados, a predicar en las calles, a salir a proclamar lo que habíamos recibido. Ese era el único entretenimiento que había en la iglesia donde nosotros empezamos a formarnos. Pero allá no habían programas de ningún tipo, pura palabra. Y como en el corazón, en mi caso, había hambre por la palabra, entonces yo dije, eso es lo que yo necesito en mi vida. Y eso es lo que forma, mire, a un muchacho. Si hay algo que los muchachos necesitan, padres, no son programas. Lo que los muchachos necesitan es palabra de Dios. Palabra en autoridad, en amor. No soy yo. Palabra en autoridad y en amor. Y donde Dios pueda entonces glorificarse en medio de estas oportunidades. Ya voy terminando. Miembros por transferencia. Es como si viéramos que la iglesia de Corintio, mire, cuando uno se va a la parte histórica, y esta parte es interesante, cuando la Biblia habla de la iglesia de Corintio, ¿qué era Corintio? Era una ciudad. La iglesia de Corintio no era un nombre en un edificio, en un rótulo de un edificio. Esta es la iglesia de Corintio. No.
eran todos los creyentes que vivían y habitaban en la ciudad de Corintios, y que había comunión entre ellos. ¿Cómo lo hacían? No me pregunte. Es el caso de la iglesia, de todas las iglesias, de Éfeso, de Filadelfia, de Esmirna. Las iglesias diseminadas eran iglesias establecidas en ciudades. Ahora imagínese usted, un miembro de la iglesia en Corintio. Me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó y ahora voy a ser parte de la iglesia en Éfeso. ¿Usted cree que sucedía eso? Me voy de aquí porque aquí me trataron mal, aquí no hay amor. Y ahora voy a ser parte de la iglesia de Esmirna. Allá no sucedía eso. Allá simplemente los que se iban se apartaban de su fe por la razón que fuera. Pero ese problema, ese fenómeno de la transferencia de miembros, lo que ha creado es un monstruo, donde muchas veces lo que arrastramos son problemas. No se traen bendiciones a la iglesia, sino lo que se traen es problemas a las iglesias. Y no estoy diciendo de que un creyente no puede llegar a una iglesia. El problema no es el movimiento en sí, sino es la actitud con que muchas veces llegamos a las iglesias tratando de imponer y tratando de manipular situaciones. Y ahí es donde radica el problema que se suscita hoy día, y que por eso entonces la iglesia ya no es la misma a la iglesia del primer siglo. Hoy día, y con esto sí termino, se ha levantado una generación de creyentes ofendidos, bien ofendidos. No me saludaron, no me llamaron, no me visitaron, no me tomaron en cuenta, ni me nombraron, y no me pusieron. Y esa generación de cristianos que se miden por estas cosas, uno puede decir qué inmadurez hay en mucha gente. No saben de qué se trata entonces la experiencia con Cristo. No han sabido asimilar realmente la obra que Dios comenzó en su vida, si es que la comenzó. Y por eso entonces vemos gente que se mueve de un lugar a otro, porque aquí no hay amor. Vamos a movernos para allá. Y cuando llegan allá también los vuelven a ofender, porque a donde vayan, mire, los van a ofender o se van a sentir ofendidos. Si no es por una cosa, es por lo otro. Si no es por el pastor, es por el diácono o por el líder o por la hermanita aquella que no me abrió la puerta y me trató mal. Y la gente entonces se siente ofendida, y ya eso determina que una persona diga: no, vámonos de aquí, aquí no me gusta. Qué bárbaro. No hay una capacidad de entender de que el que nos pone y nos quita es Dios. Que si hay algo que un cristiano necesita buscar dirección en sus primeros pasos como hijo de Dios: Señor, aquí estoy, ubícame, yo quiero servirte. Señor, yo no he venido, yo no quiero, Señor, ser servido, sino yo quiero servir. Yo quiero ahora demostrar lo que tú me demostraste a mí, con tu gracia, con tu amor. Cuando estaba perdido y me sacaste, me tomaste, me salvaste y me pusiste para ahora yo poder servir, para yo poder alumbrar, para yo poder entonces ahora reflejar la gracia de Dios en mi vida hacia los demás. Cuando yo tomo esa posición, entonces yo estoy actuando maduramente. Estoy buscando el crecimiento espiritual. Creyentes que son de cristal
Así que con cualquier cosita, ¡pic!, se parte. Hay los catadores de iglesia, los que se la pasan entonces catando iglesias. Son como catadores profesionales. Así, eso como que los que se ponen a catar el buen vino, ¿verdad? Estos son catadores de iglesias. Se la pasan buscando a ver cuál es la iglesia más añejada y la que se adapte a su gusto y a su necesidad. Señor, reprenda al diablo por esas actitudes. Por eso la iglesia moderna no se parece a la iglesia bíblica, a la iglesia que el Señor estableció. Cuando Dios la establece, mire, no la establece en un contexto histórico perteneciente solamente a los creyentes del primer siglo. Olvídese de ese cuento chino. Dios la establece para que nosotros podamos ver el modelo de Dios. Dios establece los principios cuando nos dice: ama a tu enemigo. Eso no lo está diciendo en un tiempo de hostilidad donde había muchos enemigos. No, eso se lo está diciendo a la iglesia para todos los tiempos. Para que yo pueda amar a mi prójimo, para que yo pueda amar a los demás y darme por entero a los demás, porque ese es el principio espiritual que Jesús vino a establecer entre los hombres. Por eso dice Hechos 2:47, ya con esto cierro: alabando a Dios y teniendo en favor con todo el pueblo. Y dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. Que el Señor nos ayude para nosotros poder vernos en el espejo de esta verdad, que yo sé que a veces nos golpea. A mí me golpea, a mí en lo personal me golpea. Lamentablemente somos creyentes del siglo XXI. Somos creyentes de este tiempo, pero necesitamos volvernos al pensamiento inicial, al pensamiento antiguo, a la senda antigua espiritual, que es la que forma el corazón de los hijos de Dios. Porque Dios no cambia. Dios ni se moderniza ni se vuelve antiguo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra, dice la Biblia, que los cielos y la tierra pasarán, pero que su palabra jamás pasará. Siempre será la misma. Que el Señor nos ayude a discernir, iglesia de Jesucristo del siglo XXI, a entender de que necesitamos volver a nuestras raíces, poner nuestra mirada en la palabra del Señor que ha sido revelada al corazón de sus hijos. ¿Usted es hijo de Dios de verdad, verdad? Entonces vuelva sus ojos a la palabra. Si no es hijo de Dios de verdad, verdad, arrepiéntase y conviértase a Jesucristo. Ese era el mensaje de Pablo, de Pedro. Arrepiéntase. Se lo decía a los judíos, se lo decía a los fariseos, que eran maestros, que tenían muchísimo más conocimiento que Pedro, pero no tenían la experiencia que Pedro había tenido con Dios. Y esa es la experiencia que transforma el corazón de sus hijos. Que Dios cambie nuestra vida, que Dios cambie nuestros pensamientos, y que nosotros podamos entonces volvernos a esa iglesia, a ese modelo de iglesia que Dios está estableciendo en el corazón de sus hijos. Una iglesia llena de compasión, una iglesia llena de amor, una iglesia donde realmente nuestro yo muera y donde le demos paso a las cosas que realmente tienen importancia y relevancia en nuestra vida. Que en mi agenda, mi vida personal no esté en el primer lugar, sino que Dios esté en el primer lugar. Y todo lo demás, dice la Biblia, vendrá por añadidura a nuestra vida. Vamos a estar de en pie en esta tarde y vamos a darle la gloria al Señor. Vamos a darle el lugar a Dios en nuestros corazones. Estoy seguro que Dios ha hablado a más de un corazón en esta tarde, y estoy seguro
que los que son de Dios atienden la voz de Dios y el llamado de Dios. No podemos conformarnos con ser un creyente más del montón. Dios no quiere eso. Dios no se agrada con eso. Dios quiere que seamos realmente hombres y mujeres, jóvenes, adultos, adolescentes, comprometidos desde ya con esta verdad que ha sido revelada en Cristo Jesús y que nos ha sido dada por la gracia y por la misericordia del Señor. Vamos a orar en esta tarde y vamos a decirle al Señor: Señor, hoy es el día, Señor, la que necesito venir delante de ti y reconocer las cosas en las que he fallado, Señor. Tu palabra nos indica y nos dice cuál es el modelo a seguir, cuál es el deseo que hay en tu corazón, para qué tú estableciste la iglesia en esta tierra. Sabemos que tenemos que cumplir una misión, pero ¿qué clase de misión? ¿De qué manera la estamos llevando a cabo? ¿Cómo estamos nosotros reflejando realmente tu gracia, tu amor y tu misericordia hacia los demás? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a parecernos a ti. Ayúdanos, Señor, a doblegar nuestro yo, lo que somos, y poder entregarte todo a ti, Señor, sabiendo de que tú estás preparando una iglesia, a ese remanente, Señor, que ha creído, a ese remanente que se mantiene fiel a estos principios. Esa es la iglesia que tú vas a tomar, no esa iglesia comprometida con las cosas del mundo, esa iglesia que te tiene a ti en un segundo lugar y que en el primer lugar están sus cosas personales. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a comprometernos hoy contigo. Y antes de salir de este lugar, el Señor nos llama. Yo quiero hacer un llamado a la iglesia para que nosotros podamos dar ese paso delante del Señor. Es nuestra responsabilidad enseñar esto. Es nuestra responsabilidad decirle al mundo lo que somos. Mire, no importa el precio que tengamos que pagar. Hoy día miles están muriendo por causa de su fe. Veía una noticia donde se dice que en el mundo están muriendo 2 personas diarias por causa de la fe. 2 personas diarias mueren por causa de la fe, por ser cristianos. Que el Señor nos ayude, porque en este tiempo ver eso significa de que están pagando un precio por algo que tal vez nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y que el Señor nos ayude para poder alumbrar, para poder tener el valor de poder mantener nuestros principios, la doctrina que recibimos de los apóstoles, de tu palabra, Señor, y que son las que nos edifican. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias. Bendice a cada hermano, bendice a cada mente, cada corazón, cada vida, Señor, y edifica la iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.